Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 11. Un momentito. La unidad número 11 vamos a estar viendo los contratos formales. Derecho estricto. Son los que quedan concluidas solo por la estricta observancia de las formalidades prescritas por la ley. La falta de esta entra en la nulidad del contrato. Además, el juez, al interpretarlos, no debe tener en cuenta nada más que la letra del contrato. O sea que el día de hoy la clase específicamente se trata de los contratos, ¿verdad? La stipulatio, características esenciales. Es una fórmula de palabras con la que el que es interrogado responde que dará o hará aquella para que fuera interrogada. Es el modo más simple y elemental de contraer una obligación por la palabra, pues consistía en una interrogación del que figuraba como acreedor, seguida de una respuesta concordante a lo que el deudor respondía, aceptando obligarse. Este fue el ritual reservado siempre a los ciudadanos. El contrato formal fue el uso ordinario en el derecho romano para constituir la relación obligatoria. A este se denomina estipulación, que era una solemnidad consistente en una interrogación de estipulator, acreedor y el promisor deudor. Su origen se discute y se cree que este contrato verbal deriva del juramento provisorio, ceremonias religiosas, garantía procesal que se le exigía al demandado, nexo. La forma más común de estipulación fue la sponsio, cuyo origen es antiquísimo. La estipulación es un contrato unilateral que engendra obligación solo al que promete. Las palabras solemnes pronunciadas son las que dan a la convención fuerza obligatoria. Sus características eran empleo de palabras solemnes al principio, el verbo spodio, luego por influencia del ius gentium promitis, facies y per promitis, etc. Es una promesa. Debía de haber, debía de haber absoluta concordancia entre lo interrogado y lo que se respondía. Las partes debían estar presentes y no podían ser ni sordos ni mudos. Tampoco eran válidas la afirmación con la cabeza. O sea que sí o sí tenía que ser personas capaces. Evolución de este contrato. Hay una gran oscuridad respecto al origen y primeros tiempos de esta institución, pues su tan frecuencia uso práctico y su uso práctico hizo que esto se perdiera. En cuanto a su evolución, este se advierte claramente al analizar su forma primitiva en el ius civile y la posterior al adaptarse a las necesidades del comercio jurídico para luego plasmarse en la legislación justiniana. Bastante que las partes contratantes se entendieran, pudieran emplear un intérprete en cada contrato. En caso contrario, no fue necesaria la interrogación y la respuesta. Muchas de sus características se perdieron. Dejó así de ser obligatorio el uso de la lengua latina, bastando que las partes contratantes se entendieran, pudiendo emplear un intérprete en caso contrario. No fue necesaria la interrogación y la respuesta. Se redujo a la forma escrita por influencia griega, pudiendo las personas no estar presentes en el momento en que se firmaba. Acciones. La conditio certae creditae pecuniae para cantidades fijas en dinero se usaba en la época primitiva, cuando solo podía estipularse por cosa determinada con el fin de hacer pagar al deudor. La conditio certae rei se usó cuando se permitió estipular una cosa cierta que no fuera dinero de naturaleza fungible, trigo, cosa determinada, esclavo. En caso de ser productos rurales se llamaba acción triticatoria. La actio es estipulatio. Se usaba para los casos en que la estipulatio tuviera por objeto algo cierto, como un facere, cosa que en principio no se permitía, alta omisión o cosas futuras, una cosecha, por ejemplo. Esas son las diferentes acciones que antes se utilizaban. La exequio doli
se otorgaba a algunas personas quienes podían resultar obligadas por una suma que no había recibido. Otros contratos verbis no constituían verdaderos contratos, sino simples promesas verbales son dictiodotis, simples promesas sin interrogaciones por la cual se constituyó una persona, la mujer, su deudor o el ascendiente paterno, en deudor del marido, respecto al dote. Era un contrato solemne que existía el empleo de fórmulas solemnes, servía para ser jurídicamente exigible. La promesa de dote servía solo a las mujeres. Cae en desuso en el 428 Teodosio y Valentiniano al darse validez al simple pacto de dote. Cusiurnum liberty, no adaptada a la forma contractual, consistía en un juramento, servía únicamente para hacer obligatoria la promesa de los servicios del liberto hacia su amo. Era una declaración unilateral bajo juramento, en que caso de no cumplirse podía perseguirse por una acción la acti operar. Contrato literis, que sería contrato literal. El contrato literis se originó de esta costumbre observada fielmente por los ciudadanos romanos. Tenía un carácter formal. Para que naciera una obligación literal, se requería que el acreedor anotara en su códex registro, entrega, cantidad y nombre del deudor y consentimiento del mismo. También el deudor debía anotar en su códex el ingreso. Bastaba pues el acto del acreedor inscribiendo el crédito para que surgiera la obligación literal con el consentimiento del deudor, con la cual se expresa el acuerdo de voluntades y consentimiento del deudor, con lo cual se expresa de acuerdo de voluntades y pudiendo esta estar presente o ausente, pero no solo este contrato literal creado una relación obligatoria, sino que también se creaba con el fin de novar. Nómina transcriptae. Integra el verdadero contrato literal, se denomina aquellos contratos formales que concluían mediante una inscripción. Su origen se halla probablemente en las costumbres de Roma primitiva, de cada ciudadano llevara varios registros en donde consignaba los negocios de su vida civil. Algunos eran la adversaria, donde se anotaban las operaciones diarias, los tabulaes, condex del tabulae expoasis, las cuales se trasladaban al libro mayor. También estaban los calentarlo, donde se anotaban los vencimientos, se anotaban los intereses correspondientes a las pagadas empresas. Los libros más importantes eran los códex, en el cual daba a conocer exactamente el estado de la caja donde se registraban las entradas y las salidas. Los créditos recibían las calificaciones de nómina. El acreedor que entregaba la suma anotada en el códex expensum fulano centum. Esta operación se llamaba extensilar y el deudor anotaba acceptum fulano contentum y esto se llevaba a setilat. Mediante este método se podía hacer un balance correspondiente y saber el estado de la fortuna en cualquier momento. Este contrato es unilateral de derecho estricto del derecho civil. Cuando se basa en un principio de moral ciudadano, él debe de llevar escrupulosamente los referidos libros de contabilidad al delegarse las costumbres. Era natural que se perdiera la fe de la nómina transcripticia y que se recurriera a otros medios para asegurar el consentimiento. Europa Singrapae, a fin de la República desaparecen los códex, quedaron para su uso exclusivo de los banqueros. Se desconoce la verdadera naturaleza de esos documentos, pero que Europa reconocía de una deuda que el obligado era un instrumento firmado por el deudor que acreditaba la deuda y al que la ley no reconoce. Privilegio alguno, documento ejemplar que guardaba el acreedor. La Singrapae era un documento firmado por dos ejemplares, uno para cada uno, y constituía verdaderos contratos formales que se beneficiaban las transacciones y excepciones. La conditio sine causa. Características. Eran aquellos que solo se perfeccionaban mediante la entrega de la cosa de que es objeto el mismo, como ser el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Se caracterizaba por aquellos concluidos por la entrega de la cosa, porque la obligación nace de ella. Contrato gratuito, contrato unilateral, principal y de estricto derecho.
El mutuo, préstamo de cosas fungibles de consumo, es un contrato real por medio del cual una persona mutuante entrega a otra persona dinero u otra cosa fungible. El mutuo, persona que recibe el préstamo, se obliga a devolver una cantidad igual de la cosa de la misma especie y calidad dentro de un plazo determinado. Condiciones esenciales. La entrega efectiva por una persona capaz y propietaria de ella. Capacidad de las partes. En este caso, en caso de falta de este requisito, se puede perseguir por una acción de reivindicación de las cosas. Que haya entrega efectiva de las cosas por el mutuante al mutuario. Según lo dicta la naturaleza formal del acto que se verifica la entrega de la cosa por el mutuo al mutuario. La entrega podía ser real o simbólica. Que la cosa sea de naturaleza fungible, es decir, susceptible de sustitución, dinero, cereales, vino, etc. Que las partes estén de acuerdo con la naturaleza del acto, o sea, un préstamo de consumo. Efectos. El mutuario se hace propietario de las cosas prestadas y puede disponer de ellas, pero al mismo tiempo tiene la obligación de devolver la cosa en el término acordado, expreso tácitamente o al primer requerimiento del mutante. Acciones. Lógica. La que sancionaba la obligación del mutuario personal que recibe el préstamo. En la condictio certae creditae pecuniae, si el objeto era dinero y la condición criticaria en los demás casos. El préstamo con interés. Hasta el día de la restitución de los prestatarios, le saca a lo prestado una utilidad de la cual su dueño se ve privado, por lo cual debe pagar un canon, que en principio no se abonaba, a menos que el prestatario se hubiese comprometido a ella por clase. Luego se instaló la disposición de que un simple pacto hecho en el momento del contrato podía obligar al prestatario a devolver una cantidad superior a lo recibido. Poneus quiticum, Pono, Poenus, Nauticum, usura marítima. Es una derivación del contrato de mutuo que consistía en un préstamo especial en el cual debía ser empleado para la explotación del comercio marítimo y que se haya sujeto a reglas menos duras a las que gobernaban el préstamo común. Por ejemplo, en caso de naufragio, el deudor no debía restituir las cosas prestadas y solo se obligaba a devolverlas. Si el buque llegaba a puerto, los intereses sin tasa hasta que Justiniano fijó en el 12% anual. El Senado consultó macedoniano. En virtud del mismo, se prohibieron los préstamos de dinero a los familias sin autorización del pater tiempo de Vespasiano. El efecto del Senado consulto fue hacer que los prestamistas carecieran de acciones para perseguir al filis. Los casos en que un menor pudiese recibir un préstamo eran si el padre lo autorizara, si el filius tenía un peculio castrense o cuasi castrense, cuando fundamentalmente se creía que el hijo era Luis Silio Iuris, cuando se contrataba con el hijo de familia, creyendo justificadamente que era Siu Iuris. Si el préstamo había aprovechado el padre, si el hijo de familia, al convertirse en sus Iuris, reconocía la obligación derivada del mutuo. Una de las partes integradas a la otra cosa mueble e inmueble, para que se sirva de ella en forma gratuita durante cierto tiempo o para darle un determinado o uso determinado, obligándose a restituir la misma cosa en igual estado de lo que le fuera entregado. El comodato es un contrato de uso, un contrato real, porque nace con la entrega de la cosa, cuyo objeto era cosas no consumibles, las cuales debían restituirse al comodante en tiempo convenido. Características. Es un contrato bilateral sinalagmático, imperfecto y de buena fe, imperfecto de buena fe. Su objeto es una cosa inconsumible. La cosa se entrega gratuitamente para ser devuelta a tiempo convenido y se pactará una retribución, se convertiría en arrendamiento. Se caracterizó por ser principal. Obligaciones emergentes de este contrato. El uso se rige por el convenido y en la forma adecuada de su destino corriente. Solo creaba obligación de partes del deudor o comodatario. En el momento de constituirse el comodatario, debe restituir la cosa en lugar a tiempo, no responde a las pérdidas de las cosas por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que haya convenidos con frutos y productos que hubiesen traído de ellos. El comodatario responde de todo y culpa
y culpa, o sea, que responde del dolo y la culpa, debiendo además custodiar las cosas a las que debía, darle el fin por el cual le había sido entregada, de lo contrario se incurriría en las penalidades del hurto. Acciones. La actio comodati directa. Sancionaba al comodatario que no restituía la cosa una vez vencida el término o cuando el dueño la requería en caso de no existir términos. A cargo del acreedor puede surgir obligaciones como la de indemnizar el comodatario por el perjuicio que le haya causado por su dolo o falta grave, pero solo si hay dolo o falta grave. Además, debe reembolsar gastos extraordinarios hechos para la conservación de la persona. El comodatario puede exigir el cumplimiento de estas obligaciones ejerciendo el ius retentionis. Por medio de este, el comodatario tiene derecho de retención de la cosa, mientras el comodante no lo indemnice los daños y perjuicios o la actio comodati contraria, acción por medio de la cual el comodatario puede obtener esas obligaciones que pueden gravar al comodante. Comparación entre mutuo y comodato. Mutuo es unilateral, derecho estricto, objeto genérico, puede pactarse intereses en contrato adicional, objeto fungible, el mutuo debe ser propietario. El comodato, eventualmente bilateral, buena fe, específico, esencialmente gratuito, no consumible. El comodante no es propietario necesariamente. Ahora vamos a hablar del depósito. Es un contrato gratuito, real, principal, de buena fe, bilateral, imperfecto, por el cual una persona depositante entrega una cosa mueble a un depositario sin retribución, que se obliga a guardar, custodiar y devolver cuando lo sea requerido. No se transfiere el dominio ni la posición de la cosa, sino simplemente la tenencia. Obligaciones del depositario. Debe fundamentalmente devolver la misma cosa cuando le sea requerida, con sus accesorios y frutos si lo hay. Responder de pérdida o deterioro en caso de dolo o culpa grave. Responder de caso fortuito en caso de uso la cosa sin derecho. Como contrato bilateral imperfecto, se obliga normalmente al depositario. Obligaciones del depositante. Indemnizar los gastos de conservación de la cosa. Responder como beneficiario de la culpa en todos sus grados. Acciones. Acto depositi directa. Servía para obligar al depositario a cumplir sus obligaciones, mientras que contra el depositante existía la acto depositi contraria, que obligaba a reembolsar por gastos que ocasionen la conservación y fueron pagados por el depositario. Otras clases de depósitos. Miserables o necesarios. Era aquel al que se veía forzada una persona en caso de calamidad o circunstancias apremiantes, como ser una inundación, incendio, revolución o lo cual impide la libre elección del depositario, el cual respondía y debía devolver la cosa, con pena de la condena del título. Depósito irregular. Tenía por objeto una suma de dinero en el cual podía ser consumida por el depositario, obligarse al pago de intereses por simple pacto. El acreedor, para que se le restituya su dinero, gozaba de la acto deposito, el secuestro y embargo. En el depósito, en manos de un tercer sequester, como consecuencia de una controversia judicial, quien ganara el pleito podía exigir la entrega de la cosa por medio del acto de depósito secuestratario, pues era objeto de inmuebles. Ahora vamos a hablar de la prenda. Es un contrato real, accesorio de buena fe, bilateral, sinalagmático, imperfecto, por el cual, para garantizar un crédito, el deudor o un tercero entrega una cosa para ser devuelta una vez cancelada la obligación principal. Contrato por el cual el deudor u otra persona entrega al acreedor la posesión de una cosa como garantía de su crédito, para que se devuelva al quedar extinguida este. Obligaciones del acreedor prendario. Cuidar de la cosa, respondiendo de la culpa leve. No usar de la cosa. Se le imputa también el caso fortuito. Si usa sin autorización, puede también retener la cosa dada en prenda aún después de satisfacer la obligación principal, si resultare ser acreedor por otros conceptos del mismo deudor. Si la cosa producía frutos, el acreedor podrá recibirlo como pago de intereses, devolver la cosa cuando se cancele la obligación de sus acreedores en caso de venta, devolver el remanente o sobrante después de haberse resarcido. Obligaciones del constituyente deudor. Resarcir gastos de conservación de la cosa, dar otra cosa en garantía si la entrega perdiera o pereciera valor, cumplir con la obligación principal. Contratos reales y nominados. Son contratos en que una de las partes entrega una cosa o realiza un servicio a fin de que la otra parte realice una contraprestación semejante. Clases. De ius des, doy para que des. De ius facies, doy para que hagas. Facie des, hago para que des.
facies hago para que hagas. Con los contratos innominados era necesario suplir en la fórmula la falta de denominación, la cual se hacía escribiendo al principio los hechos que engendraban la obligación. Contratos reales nominados. Contrato en que una de las partes devuelve la misma cosa que se entrega u otra equivalente. Acciones. Conditio ob causam daturum o conditio causa data causa non secuta. Cuando una parte cumplía y no existía a cambio de contraprestación, se generaba un enriquecimiento sin causa, la cual era perseguido por esta acción. El enriquecimiento injustificado se ponía a recibir una prestación y no cumplir a la vez con la suya. La exceptio de non admittenti contractus podía darse en que las dos partes tuvieran intereses en la relación del contrato, pero en ninguna se artelaba a cumplir de ahí. Se establece el principio de que nadie podía exigir contraprestación de la otra si no se adelantaba ella misma a la suya. Si esto no ocurría, la referida acción le podía ser opuesta. Permuta o cambio. Es un contrato do ut des, en el cual se hace mutua transferencia de dominio de cosas de su propiedad. Cambiar una cosa por la otra que no sea dinero. Ruegue. El contrato estimatario o contrato de corretaje consiste en la entrega de una cosa valorada en cierto precio para que sea vendida y devuelta a su estimación o la misma cosa si no se lograba su venta. Se da cuando una persona entrega a otro algo para que lo venda o devuelva a su estimación de no hacerlo. El propietario tenía una acción para reclamar el valor de la cosa, actio praescriptio verbis o estimatoria, venta o consignación. El precario. El contrato por el cual se entrega al precarista un inmueble o inmuebles para que lo use hasta que el propietario lo quiera recuperar. Su diferencia del comodato, porque precaria no suele tener un plazo fijo, puede renovarse voluntariamente de entrega y no tiene tanta regulación. El comodatario es detentador de la cosa y el precarista goza de la posesión. El precatario se entrega a ruego de una persona gratuitamente la posesión de una cosa, reservando el derecho de revocarla libremente. Inicialmente, el único recurso que procedía del precario con el poseedor era la acción reivindicatoria. Luego se creó para recobrar la cosa el intermediario del precatario. Por último, al encuadrarse con los contratos reales y nominados, se sancionó con la actio praescriptis verbis. Estos contratos típicamente consensuales contrastan radicalmente con los demás que acaban de estudiar, verbales, liberales y reales. La compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el mandato pertenecen a esta categoría de contratos que han pasado a los códigos modernos. Contratos consensuales. Son aquellos que pueden concluir por el solo consentimiento de las partes contratantes. Estos contratos típicamente consensuales contrastan radicalmente con los demás que acaban de estudiar, verbal, liberales y reales. La compraventa, el mandamiento, la sociedad, el mandato pertenecen a esta categoría de contratos que han pasado a los códigos modernos. La compraventa evolución. En tiempos primitivos se usaba el trueque a cambio de una cosa por otra, procurando que este permuta tuviera una cierta equivalencia entre el valor de lo que se daba y se recibía. Aunque las partes deben ponerse de acuerdo previamente sobre el cambio de la cosa por dinero, el consentimiento no se tiene en cuenta en el derecho primitivo. La realidad del cambio de mercancía por el precio era lo determinante, y no la voluntad de los sujetos contratantes. Lo mismo si se empleaban formalidades como el mancipatio o la traditio. La idea jurídica fue siempre la misma, la entrega de una cosa y el inmediato pago del precio. Probablemente la transformación se operó mediante recíprocas estipulaciones sobre la cosa y el precio. Luego se usó el ganado o ciertos metales como unidad de medida de los valores económicos. Y después se introdujo el metal amonedado o dinero, simplificándose a los intercambios así. Sin embargo, la utilización de los actos formales para transmitir la propiedad limitaban las transacciones en ese sentido. La traditio simplifica la cuestión y los gentium, concepto. En un contrato consensual principal, mático, perfecto, oneroso, conmutativo, de buena fe, por el cual el vendidor se obliga a asegurar el comprador la posesión real, específica y de modo permanente, duradera de una cosa, transmitiéndole su derecho sobre la misma mediante un pago en dinero que se compromete a entregar el comprador.
Elementos esenciales, además los comunes a todos los contratos. La cosa que constituía el objeto, que en ningún caso podía ser res extra, comercio, y podía hacerse ventas futuras, ya sea de las cosas separadas como una cosecha, como de una simple esperanza, las cosas que están en el tráfico mercantil puede ser objeto de compraventa. Toda clase de cosas corporales, ya sean singulares o universales, los derechos, las cosas futuras y aún una esperanza, una mera probabilidad debido a la naturaleza de la compraventa pueden ser válidamente objeto de este contrato las cosas ajenas. En el derecho romano, mediante el contrato de compraventa, no se obligaba a transmitir propiedad, sino simplemente la posesión. El precio debe ser en dinero, determinándose en el contrato, dejándose consignar la base para hacer ulterior fijación. A esto se lo llamaba certeza de precio. Otro quizás del precio en su seriedad, es decir, que no se simule o sea irrisorio, pues. Entonces, no sería propiamente una compraventa que demanda una cierta relación entre el precio y lo que se paga por ella. El precio debía ser centum liberum, es decir, real, no simulado. En principio, las partes podían fijar precios libremente, pero en la época del imperio, según la teoría de la lisión, si en un contrato de compraventa el precio era tan irrisorio que resultaba inferior a la mitad del valor de la cosa, el vendedor podía demandar la rescisión del contrato por lesión enorme, aunque se le concedía al comprador el derecho de impedir este efecto pagando lo que faltaba para cubrir el precio justo. Obligaciones del vendedor. Transferir la posesión de la cosa manteniendo al comprador en su disfrute pacífico permanente. No se obliga a transmitir la propiedad, sino solamente se le obliga a que le sea listo al comprador tener la cosa asegurándole la posibilidad de disponer de ella libremente. El vendedor puede negarse a cumplir su obligación de entregar, sino de pagar el precio, a no ser que si haya pactado un aplazamiento. Entregar al comprador las cosas vendidas, responsabilizándose de la misma hasta que lo entregue. Garantizar al comprador la posesión y, llegado el tiempo, consigna la propiedad por su cambio. A pagar los gastos que originan la entrega y a ceder los frutos que la cosa haya producido desde el momento de la perfección del contrato hasta la entrega, así como todos los derechos y acciones que le correspondan. Obligaciones del comprador. A pagar el precio real y hacer la entrega del dinero en el tiempo convenido. A abonar los gastos de conservación de la cosa desde la perfección del contrato hasta su entrega. Los riesgos de la compraventa. Si el objeto es certae, cosa especificada, y ella perece sin culpa o negligencia, se carga con la pérdida al comprador. Más si lo que se vendiese son cosas genéricas y estas perecieran, el vendedor debe conseguir otras nuevas, por lo que considera que el género nunca se extingue. Condicional. Mientras esté pendiente el evento, el riesgo corre el comprador en caso de simple deterioro, el vendedor en caso de pérdida. Especificada. Si se pierde o menoscaba la cosa en poder del vendedor por dolo o culpa, se hace cargo el vendedor por caso fortuito. Es responsable el comprador. Genérica. La responsabilidad por su pérdida era el vendedor. Fungible. Estas estas se pesan, se cuentan y miden, y como consecuencia, hasta ese instante el riesgo pesa sobre el vendedor. Ahora vamos a hablar de la evicción. Es la responsabilidad que tiene el vendedor de garantizar al comprador que la cosa que adquiere realmente pertenece a su patrimonio y no puede ser molestado en su pleno disfrute. Si el adquiriente era desposeído, desposesión, el vendedor se obliga a restituir el precio más indemnizaciones a que este hecho diera lugar. Consiste que se prive de la cosa al comprador por resolución judicial o que le mermen sus facultades por el reconocimiento de su derecho real en virtud de las alegaciones de un tercero. Esta responsabilidad se debe a vicios de carácter jurídico anteriores a las ventas que impiden que el comprador adquiera definitivamente el pleno goce de la cosa. Esta garantía por edición se aplica en los contratos onerosos con carácter general. Requisitos que deben concurrir para hacer efectivo la obligación del vendedor. O por fallo judicial se condena al comprador a perder sus derechos sobre la cosa, que el vicio que determina la evicción sea anterior al contrato, que se hagan oportunamente la denuncia del pleito al vencedor, a no ser que se pruebe que hubiese sido inútil a los efectos de obtener una sentencia satisfactoria para el comprador. Los vicios, rei- los vicios redivitores.
El vendedor debe ser responsable de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida. Se suponía el deudor de manifestar públicamente los vicios y tará de los esclavos y animales que se vendían señalándose sus defectos que podían consistir en enfermedades u otros que le hicieran inútiles o desmerecieran su valor. El objeto vendido puede sufrir merma de su valor como consecuencia de vicios de experimente. Por ello, si luego de la perfección del contrato el comprador descubre vicios, tiene dos acciones. La actio redivitoria. La actio redivitoria, en cuya virtud se rescindía el contrato devolviéndose la cosa a sus accesorios y el precio con los intereses y se abonaba los daños hasta 6 meses luego del perjuicio. La actio quanti minoris o estimatoria, que tiene por objeto la disminución del precio cada vez que el comprador descubría un vicio. Duraba hasta un año luego del perfeccionamiento para, para obtener lo que había pagado. Acciones. El comprador está obligado a pagar el precio, pero mientras no se le entregue la cosa, puede retener el dinero alegando la exception non ad impleti. El conjunto de obligaciones del vendedor se sancionaban por el actio empty. Actio empty, acción por el cual el comprador podía hacer efectivos sus derechos. Actio vendit, por el cual el vendedor podía hacer efectivos sus derechos. El arrendamiento es un contrato bilateral perfecto de buena fe en virtud del cual un locador o propietario cede a otra persona el uso y goce de determinadas cosas temporalmente, o se obliga a prestarle servicio o a realizar una obra a cambio de un precio cierto en dinero. Elementos esenciales. El consentimiento es fruto cuando recae sobre la cosa y el precio. La cosa puede ser corporales o derechos, servicio u otra obra. El precio debe ser verdadero, cierto y en dinero. Requisito. Para el perfeccionamiento debe mediar consentimiento, pactarse, precio verdadero, cierto y generalmente en dinero de alquiler de las tres cosas, de los servicios del tiempo que demande la ejecución de una obra. Clases. Locatio conductio rum. Arrendamiento de la cosa. Locatio conductio operatum. Arrendamiento de servicios. Locatio conductio operis. Arrendamiento de obras. El arrendamiento de cosas. Es un contrato consensual sinalagmático y de buena fe, en virtud del cual la persona se obliga a procurar a otra el goce pacífico y temporario de una cosa mediante pago cierto de dinero. Por este contrato se obliga el locador a entregar el uso y disfrute de la cosa por cierto tiempo a cambio del precio que debe el conductor. No se limita a las cosas que podría ser objeto de este contrato, excepto lo que se consume por el uso. Se reconocían dos especies de arrendamiento de fondos. Rústico, colono, dueño, inquilino. Si se pacta que parte del precio sea de frutos productos, se llama contrato de aparcería. Se arrienda generalmente por 5 años. Urbano. El locador era responsable de dolo, culpa leve y grave por estar interesado en el contrato. Debe asimismo soportar la pérdida en caso que ocurra por fuerza mayor. Está además obligado a pagar los impuestos, gastos de conservación y mejoras que hayan hecho el arrendatario. El locador debe abonar el alquiler, ejercer el uso normal de la cosa, restituir en el plazo convenido, alquilarla, salvo el pacto contrario. Si por eventualmente el propietario vende la cosa, puede pactar a favor del inquilino a fin de que respete el convenio de locación hasta su fin. Arrendamiento de servicios. Tiene por objeto de trabajo en especial aquellos que no requieren conocimientos especiales, o sea, los manuales. Esta institución en Roma no tuvo mucho auge. Se probó por la costumbre del hombre libre contratar a su trabajo onerosamente en beneficio de otro debido a la gran cantidad de esclavos que había. En síntesis, tiene lugar cuando una persona cede en arrendamiento a otros sus servicios mediante una retribución. Estos son equivalentes, oficios de rango inferior, profesionales liberales. Operare imitare, servicio de rango inferior susceptible a ser pagadas con un precio. Operare, servicio, servicios prestados a abogados médicos, agrimensores, profesores no pudieron enumerarse como servicios corrientes y por eso se estimaba verificar contratos, mandatos, sociedades, calificándose los honorarios al principio no eran obligatorios.
El obrero prestaba servicios por tiempo convenido y respondía del dolo o de culpa, más no de casos fortuitos. Arrendamiento de obras. El objeto del contrato era el resultado de un contrato como la pintura de un cuadro, la construcción de una casa, etc. Ocurre cuando una persona le encarga a la otra la realización de un trabajo determinado mediante el pago de un precio. Hay un momento que es el que fija la responsabilidad, es el de la entrega de la cosa determinada. Los riesgos antes ocurren a cuanto del conductor, después a cargo del propietario. Los conductores, para perseguir al obrero a fin de cobrar, tenían a su disposición el auto locatis y el locador para demandar la conducta poseía el auto conducto. Muy bien. Con esto terminamos la clase. Lo más importante de esta unidad es saber los tipos de contratos que existen para y conocer y poder implementar en el momento de ejercer la profesión. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.